Buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo Buenos están? días, doctora. ¿Cómo les Buenos fue el días. fin de Bien, semana? bien. ¿Y usted cómo le fue con el 14 de febrero? Pues bien, aquí con mi hija y con mi cachorro. Tengo un cachorro muy grande, chihuahua. Imagínense de qué tamaño está. Tiene 2 meses. Así que estuvimos en el veterinario con el cachorro. Pero felices. Y ustedes, bueno, yo creo que a muchos como no los dejan salir, tuvieron que estar en videollamada, ¿no? Si no se escaparon. Pero bueno, ahora sí a lo que venimos. Estábamos en la replicación, ¿verdad? Platicábamos un poco acerca de las características de la replicación, vimos algunas enzimas así de manera muy rápida. También dijimos que la replicación es multifocal y monofocal. Eh, Platicábamos un poco acerca de la estructura de los cromosomas eucariotas y de los cromosomas eucariotas, y les dejé una tarea, ¿no? En cuanto al número de cromosomas de distintos organismos compuestos por células eucariotas. Digo, para células procariotas, todos son un solo cromosoma circular y párenle de contar, pero para células eucariotas se dieron cuenta de la diversidad de genomas distintos que pueden encontrar. ¿Sí vieron cuánta variedad en número pueden encontrar en cromosomas eucariotas? ¿Alguien quisiera platicarnos como de cuál fue el número mayor de cromosomas que encontraron para algún tipo de organismo eucariota? Mestli, por favor, ¿cuáles Sí. encontraste? Bueno, dentro de los animales que busqué, el más alto fue la rata con 106 cromosomas, Sí, porque investigué también, por ejemplo, la paloma tiene 80, el caballo son 64 cromosomas, pero el más alto era ese, el de la rata. el de la ratita, ¿no? Tiene 106 cromosomas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué alguien más quiere compartirnos cuántos cromosomas encontraron distintos? Carla, por favor. Sí, buenos días. Yo Buenos días. investigué de algunos animales y del animal que más encontré fue del gallo doméstico, que tiene 39 pares de cromosomas. 39. Este, sí, y algo que igual me llamó la atención es que este gallo doméstico comparte el 60% de los genes con los seres humanos. Otro que igual me llamó bastante la atención fue de una rana, que es Xenopus tropicalis, que contiene 10 pares de cromosomas y aproximadamente 21 genes. Pero igual, algo interesante es que comparte 1.700 genes a las personas, pero relacionados al cáncer, asma, y patologías coronarias. Ok. ¿Alguien más? Gracias, Carla. Lili. Vas Lili. Sí, bueno, de los animales que yo había encontrado, el que me salió más alto fue el perro con 78 cromosomas, es decir, pues 39 pares, ¿no? Y había visto también que hay algunos que pues hasta tienen muy pocos cromosomas, como es el caso, por ejemplo, del panda, que tiene 42 cromosomas. Y pues varía bastante el número, a pesar de que los tamaños de los animales a veces suelen ser distintos, pues no es lo mismo con los cromosomas, con su número de cromosomas. Fenotipos vemos, cromosomas no sabemos, ¿o no? Gracias, Lili. Cassandra. Sí, doctora, yo el de mayor número de cromosomas que encontré fue una mariposa, la mariposa Agrodietus, que tenía 268 cromosomas y, o sea, 134 pares. Y de los Más que más, sí, creo que que la es rata. la más alta, Ujú. Y de los mínimos, la hormiga, que solamente tenía 2 cromosomas. Sí.
Y es un animalito bueno, es un insecto que tiene un nivel de organización social, ¿no? Es compleja la hormiga, ¿no? Los que estudian insectos, se fascinan con las hormigas por su nivel de organización, ¿no? Son organismos que a nivel social tienen un nivel de organización muy interesante, ¿no? Entonces, nos quedamos en Wendy, Lili, Cassandra, Janet, ¿verdad? ¿Sí era Janet después de Cassandra? Sí. Janet, por favor. Bueno, entre de los que yo investigué, encontré a la mosca de fruta, que tiene tan solo 8 cromosomas. Encontré al oso negro, que tiene 74 cromosomas. El camello, que tiene 74. Igual había revisado el de la mariposa, de esta mariposa que tiene 380 cromosomas. Y el conejo, que tiene 22 pares de cromosomas. Sí, gracias. Wendy. Y Diane. Wendy. ¿Está Wendy? Sí, doctora, perdón, es que empezaron a ladrar mis perritos, entonces me cambié de lugar, perdón. Que también quieren participar. Sí, bueno, yo había encontrado igual lo de mi compañera Cassandra, que la mariposa tenía 268 y la hormiga 2 cromosomas, ¿no? Pero pues también lo que me llamó la atención fue que la lombriz de tierra y el panda rojo pues tenían el mismo número de cromosomas, ¿no? Que son 36 y pues me dio curiosidad porque uno está súper chiquito y pues es una lombriz, ¿no? O sea, es Nada como... que ver, ¿no? Ajá, o sea, como que yo pensaría que tendría pocos porque pues es como una tirita Sí. y el panda pues es como más Mucho mayor complejidad. complejo, ajá, Sí. y pues tiene los mismos, ¿no? Entonces eso me dio curiosidad. Eso también es lo divertido de la genética, ¿no? O sea, la realidad es que el número de cromosomas no va a determinar la complejidad del organismo, ni el tamaño, ni el fenotipo así exclusivamente. Dayane, y ya luego Lisette, y acabamos. Sí, y el helecho es una planta, ¿no? Y si no, tal vez de los más antiguos, ¿no? Creo que me parece que los helechos son de las plantas más antiguas que existen. Gracias, Dayane y Lisette. Sí, a mí me pareció, bueno, me parece siempre muy interesante el ornitorrinco. Entonces busqué sus cromosomas y dice que tiene 52, porque esos 52 son 10 pares iguales. Y es algo que me sorprendió mucho porque pues nosotros nada más tenemos uno y ellos tienen Uno y uno. 10. Uno y uno y ellos tienen 10. Sí, Y ya para también de que sus, vean que como hay... Sí, ajá, perdón, y que continúa. también de sus genes, el 82% era de mamífero y el resto tenía que ver con genes de reptiles y de aves. Era Sí, muy característico de ellos. espérenme tantito. Aquí préstame tu revista. Ahora que comentan esto de los genes que comparte entre, dijiste aves y mamíferos, ¿no? Sí. Bueno, encontré, mi hija lee esta revista, no es que estoy haciéndole promoción, ¿verdad? Pero es una revista para niños. Y leyendo la revista, hablan de un animal que se llama tuátara. ¿Lo han escuchado alguna vez? Parece una iguana, es de Nueva Zelanda. Y lo que me llamó la atención, nada más para comentarles ahorita que hablaba del ornitorrinco y de que cómo comparte genes entre
tipos distintos de organismos complejos. Y cuando secuenciaron el genoma de este animal, hay algo muy curioso, porque no lo pueden clasificar ni en mamífero, ni en ave, ni en reptil, ni en anfibio, porque es un animal que tiene un propio orden, porque comparte genes con todos. Qué curioso, ¿no? Y si lo ven, pues parece, si se ve, parece una iguana. ¿Sí lo ven? Es una iguana, yo si la viera, pensaría que es una iguana, ¿no? Por su característica fenotípica. Pero en cuanto al análisis genético, es muy curioso la característica genética. Dice que es muy longeva, vive más de 100 años, y entonces yo pensaría que es como las tortugas, ¿no? Más o menos, ¿no? Y otra cosa interesante, tiene 2 hileras de dientes en la mandíbula superior y en la inferior, lo cual dice aquí que ningún otro animal de este tipo tiene una dentadura así doble, bueno, cuádruple, ¿no? Doble y doble, 2 y 2. Y otra cosa interesante es que puede contener la respiración durante 60 minutos. Yo no sé qué otro animal pueda, a menos que sea un pez, ¿no? Y aguanta temperaturas muy frías, y se piensa que sus ancestros surgieron en el Mesozoico, o sea, hace más de 250 millones de años. Y esto es de acuerdo al ornitorrinco, que es un animal muy curioso, ¿no? Que si lo ven tiene cabeza de pato y cola como de castor. No sé si alguna vez lo han visto a un ornitorrinco. Apenas vi una imagen de un ornitorrinco bebé y en realidad parece un patito bebé. Nada más es un comercial de cómo el estudio de la genética o el análisis de los genomas nos ha permitido poder conocer estas diferencias y tal vez estas similitudes entre la gran diversidad de organismos que conforman la vida en la Tierra, ¿no? Aunque el número de cromosomas puede ser pequeño o grande, no va a determinar ni la complejidad ni las características fenotípicas de los organismos, y además esto pues nos marca la pauta para ver que todo lo que se puede estudiar para poder entender y comprender lo que pasa en los organismos a nivel de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿algún otro? Y ya comenzamos con la clase, nada más para que cuando busquen a la tuátara, ahí lean sobre de ella, ¿no? Es interesante el animalito ese. Es de una revista para niños, ¿no? Lo bueno que los niños leen cosas que sí son interesantes. Yo tenía, Entonces, yo tenía otras, sí, Gerardo. yo busqué, por ejemplo, del gato. El gato Ujú. tiene 19 pares, son 38 cromosomas. Ajá. Entonces, me pareció interesante porque yo tengo un gatito, entonces Ujú. interesante. También investigué del gorila, tiene 24 pares, lo que equivale a 48 cromosomas. El delfín son 22 y equivalen a 44 cromosomas. Son números muy cercanos. Bueno, el del gorila y el delfín son números muy cercanos a los cromosomas, el número de cromosomas humano. Sí. Y por ejemplo, una especie que es curiosa, el diablo de Tasmania, tiene 14 pares, que diga 7 pares, lo que equivale a 14 cromosomas. 14 cromosomas, muy chiquito, muy poquito. No, y todavía hay uno más pequeño, no sé si alguien ya mencionó a la hormiga, pero la hormiga solamente tiene 2 cromosomas, o sea, un par. Algunas de tus compañeras, y era lo que comentábamos en cuanto a la capacidad de organización de estos insectos, es increíble, ¿no? Hay gente que se fascina con las hormigas porque son organismos muy interesantes y desde su fuerza, ¿no? Hasta su organización social, ¿no? Son organismos muy, muy interesantes. O sea, el número de cromosomas no va a determinar ni la complejidad, ni la capacidad, ni la forma que va a tener cada organismo. ¿Qué va a determinar? Pues ni siquiera el número de genes, porque hay organismos que van a tener más genes que otros, y aunque tengan menos genes pueden ser mucho más complejos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos tener toda esta información? Gracias a las ciencias que ya habíamos platicado, la genética, más bien la genómica y la filogenética, que es la ciencia que les permite determinar
cómo los organismos entre ellos están o tienen relaciones a nivel evolutivo, ¿no? Por eso les pueden decir ahora de dónde surgió cada organismo, hasta de qué periodo en el desarrollo de la Tierra pueden encontrar ancestros de ese tipo de organismos, ¿no? Entonces, la biología molecular entonces nos va a permitir, entre comillas, comprender qué es lo que está pasando. Ahora, el número de genes es otra cosa, el número de cromosomas es una cosa y el número de genes es otra. El número de genes no es el mismo, no es lo mismo que el número de cromosomas. Y otra cosa interesante es que entre ese número que acaban de mencionar de cromosomas que existen, toda esa información que está codificada en esos cromosomas, como estamos hablando de genomas eucariotas, hay que recordar que no toda esa información es codificante, que eso es otra cosa muy interesante de los genomas eucariotas. No todo es codificante. Generalmente, la mayoría de la información contenida en los genomas eucariotas es no codificante, muy poca de la información es codificante. En el caso de los humanos, el 1% es la información codificante. Se tiene mucha información no codificante, lo cual no significa que no sirva para nada. O sea, sí ha de servir para algo porque son estructuras altamente conservadas. Y dentro de estas estructuras, de las que vamos a mencionar algunas para fines de replicación, o más bien en las que nos vamos a centrar para fines de replicación, serían las regiones teloméricas, que serían los extremos de estas regiones, de estos cromosomas que son lineales. Yo les dije que los cromosomas son lineales y al ser lineales tienen extremos. Los extremos se llaman telómeros y estos telómeros pues son secuencias de DNA determinadas. Son secuencias altamente conservadas. Ya vieron que se puede hacer un estudio a nivel evolutivo y determinar la secuencia o el orden de los pares de bases presentes en estos cromosomas y determinar cuánta similitud hay entre ellas y entonces ver si en esa similitud también está relacionada la función, ¿no? Y entonces poder determinar qué tan conservadas han estado estas secuencias genéticas en cuanto a la función a la cual está relacionada. En el caso de las regiones teloméricas, vamos a ver que son regiones altamente conservadas, que se encuentran prácticamente en todos los organismos eucariotas y que tienen la misma función. Su función es conservar la información genética contenida en el cromosoma o en los cromosomas. Esas estructuras no las van a encontrar en células procariotas, solamente en células eucariotas. Son los extremos, son los acetatos de la agujeta, ¿no? Creo que todos han usado o hemos utilizado tenis con agujetas y conocemos las agujetas y hemos visto que en las agujetas los extremos tienen un tipo como de plástico, ¿no? Que se llama acetato. ¿Alguien sabe qué pasa cuando el acetato se rompe o se pierde? ¿Qué le pasa a su agujeta? Se deshilacha. Se deshilacha y eso quiere decir que su agujeta pues de entrada ya no la pueden meter en el hoyito, ¿no? Aunque le pongan yurex y le hagan cuanta cosa, no puede entrar en el hoyito. Su función es proteger, ¿no? Y también participar y darle estructura a su agujeta. Las regiones teloméricas en este caso tienen funciones de protección y vamos a ver más adelante para qué sirven. Aunque sean secuencias de DNA no codificantes. Por eso les comentaba, si la mayoría de la información genética en eucariotas es no codificante, eso no es sinónimo de decir que no nos sirve para nada. Claro que sirve, ¿no? Y de hecho han hecho mucho, y se sigue estudiando mucho acerca de ello, ¿no? Algunas regiones no codificantes son fundamentales para mantener la estructura del cromosoma y para mantener la información genética de lo más intacta posible, lo menos dañada posible. Y esa es una de las funciones de las regiones teloméricas. Y una cosa interesante es que van a tener un mecanismo de replicación distinto, ¿no? No es como el que vamos a comenzar a revisar para todo el cromosoma eucariota. Es un mecanismo de replicación alterno. No es lo mismo que vamos a revisar. Es especial para las regiones teloméricas, ¿no? Y aún así, las regiones teloméricas se van a ir acortando. Y vamos a ver qué es lo que pasa si se acorta. Y vamos a ver qué es lo que pasa si en determinadas líneas celulares estas regiones teloméricas no se acortan. No siempre es bueno.
Para algunas células sí va a ser necesario y es bueno porque la célula va a tener un tiempo de vida determinado y luego va a estar relacionada con la muerte celular, porque esa célula cuando las regiones teloméricas se acortan va a entrar al programa de muerte. Pero no para todas las células eso debiera de ocurrir, no para todas las células las regiones teloméricas se tendrían que mantener intactas y no en un determinado, no en un corto tiempo estas regiones teloméricas también se tendrían que acortar, o sea, tienen que durar un tiempo suficiente como para que la célula pueda vivir. Algunas tienen las regiones teloméricas conservadas y esas son las células germinales, ¿no? Pero vamos a ver más adelante que en las células cancerosas las regiones teloméricas también se mantienen intactas y eso pues no está tan bien, ¿no? Entonces más adelante vemos. Entonces esto del número de cromosomas está interesante, está divertido, creo que ninguno nos habíamos puesto a pensar que a lo mejor hay organismos que tienen más cromosomas que los humanos y pensamos que los humanos pues estamos los mejores, ¿no? Pues resulta que no tanto, ¿no? Ni en inteligencia, ¿no? Porque he visto últimamente muchos programas de diversos animales con un grado de inteligencia bastante bueno, interesante, ¿no? Como los pulpos, por ejemplo, ¿no? Como los delfines, ¿no? Que son animales extremadamente inteligentes, ¿no? Pero bueno, eso ya sería estudio de cerebros, ¿no? Ahora, por ejemplo, en algunos países me parece que está prohibido, por ejemplo, eh, en el caso del pulpo, yo nunca he cocinado esas cosas, me da cosa, pero alguna vez vi o leí que los metían en el agua hirviendo para cocerlos vivos. Y para el nivel de inteligencia de un pulpo, eso es demasiado sufrimiento, ¿no? Entonces, algunas organizaciones de protección animal han luchado mucho por cambiar las formas en cómo se cocinan diversos animales, ¿no? Es más, hasta las formas en cómo matan, por ejemplo, a los cerdos o a las reses, porque si les provoca mucho estrés o miedo, los niveles de cortisol que expresan, o sea, porque ellos también tienen un eje hipotálamo hipófisis adrenal como el nuestro, y ante un miedo van a responder conduciendo a la activación o a la expresión de moléculas como el cortisol, ¿no? Que es una molécula que se expresa cuando tenemos miedo para podernos defender, para podernos correr. Alguna vez, no sé si han leído el mecanismo de estrés. El estrés nos permite dar una respuesta ante situaciones de miedo. Te preparan para correr, ¿no? Creo que todos hemos sufrido situaciones estresantes y luego dicen, ay, es que yo no sé ni cómo corrí, ¿no? No sé, no se han puesto a pensar de cuando se asustan o sienten que algo los va a dañar y dicen, ¿y cómo le hice para correr? No sé, pero yo corrí, ¿no? O yo me defendí, yo no sé de dónde saqué fuerzas y yo me defendí. Pues porque tenemos un programa que va a liberar una serie de moléculas que va a programarnos para correr, ¿no? Es por un mecanismo de respuesta, de defensa. Y los animalitos también lo tienen, ¿no? No con las moléculas completamente iguales, pero también tienen esos mecanismos de defensa ante situaciones estresantes. Y entonces, ahora las asociaciones de protección animal han visto esto y han hecho legislaciones para poder mejorar pues los tenemos que comer, ¿no? Pues lo que comemos, pues no hay que hacerlo sufrir, ¿no? Tampoco, no se trata de ser tan malvados, ¿no? Es la ley de la naturaleza, uno se come a otro, pero pues tampoco lo asusten, ¿no? Entonces, sí, interesante, igual ocurre con estas legislaciones para el uso de animales en laboratorio. Hay una legislación ya bastante seria respecto al uso de, como mencionaron algunos de ustedes, los ratoncitos, las moscas de la fruta, que son modelos de célula eucariota muy utilizados en los laboratorios para hacer investigación. O sea, el ratón yo creo que es un modelo animal ampliamente utilizado y sin este modelo animal creo que los estudios en varias enfermedades pues no se podrían haber hecho, ¿no? De hecho, hay un centro de investigación donde tienen un monumento a un ratón, ¿no? Porque gracias al ratoncito se ha podido hacer mucho avance en esta área de investigación. Pero esto ya es comercial, ya vámonos a lo que venimos. Entonces, sí, para animales hay mucha legislación a nivel mundial tratando de disminuir el sufrimiento, ¿no?
hacia los animales, ¿no? Porque sí los necesitamos, ¿no? Sin ellos no podríamos ni vivir, porque no tendríamos que comer, a menos que se vuelvan veganos y aún así van a tener muchas deficiencias nutricionales por no consumir carne, aunque digan que no es cierto. Y también no tendríamos todo este avance en la ciencia, ¿no? No tendríamos todas estas investigaciones. Si leen ustedes, siempre en la mayoría utilizan o células eucariotas que obtuvieron de algún animal, obviamente, o modelos animales, ¿no? Que ya están muy descritos para poder hacer determinados tipos de experimentos. Entonces, sí es muy, muy interesante este trabajo, pero bueno. Entonces, otra cosa que se me está olvidando, volviendo a los genomas eucariotas, ya buscaron la diversidad de cromosomas y el número de cromosomas que pueden encontrar en los genomas eucariotas. Se echan una revisada de las características del genoma eucariota. Van a ver lo que les acabo de mencionar, que van a encontrar gran cantidad de ese genoma, que son secuencias no codificantes, y van a encontrar que la minoría de toda esta información son secuencias codificantes, ¿no? Eso quiere decir que van a encontrar DNA codificante y DNA no codificante. Pero también ese DNA se va a clasificar, ¿no? En DNA repetitivo, en DNA no repetitivo, DNA de copia única, y entonces, por favor, lean acerca de las características del genoma. O sea, este genoma eucariota ya lo estudiaron y ya lo clasificaron de acuerdo a ciertas características en ciertos grupos, ¿no? Como les acabo de mencionar, DNA codificante, DNA no codificante, DNA de copia única, DNA no repetitivo, DNA repetitivo, y así es como han ido clasificando a este DNA. Generalmente, la mayoría de todo el DNA no codifica, pero tiene ciertas características. Ahora, de ese DNA no codificante, yo ya les mencioné que hay un DNA que nos va a permitir mantener la estructura del cromosoma eucariota estable, ¿no? Le va a dar cierta estabilidad, va a permitir también que se regule la expresión génica en regiones próximas a las regiones teloméricas. Si se pierde estas regiones teloméricas, si se acortan, la célula va a ir a entrar a la muerte celular, o la célula se le va a cortar su tiempo de vida. Pero vamos a ver que hay otras secuencias que son no codificantes y que son particulares de cada individuo. O sea, cada uno de nosotros tiene determinado tipo de secuencias que van a permitir hacer una identificación de nosotros. No sé, creo que todos hemos visto las noticias, todos hemos visto las notas de los periódicos, y en un momento dado, en situaciones de violencia extrema o de un accidente o de un incendio o de un choque de aviones o lo que quieran, de repente pues se encuentran a las personas, a los que sufrieron ese accidente, pues tan dañados físicamente que una identificación común y corriente no se puede realizar. No pueden ir al CEMEFO y ver su cara. No van a poder hacer eso, porque lo único que encuentran pues son restos humanos. Entonces, pues tienen que recurrir a estas técnicas de biología molecular para poder hacer identificación de estas personas, ¿no? En estos restos, para poder encontrar a quién pertenecían y entonces poder decir si esa persona estaba presente ahí en el lugar donde ocurrieron este accidente. Si alguna vez se han puesto a preguntar de qué parte del genoma o en qué partes del genoma analizan para poder hacer una identificación de tipo forense. Entonces su tarea va a ser esa, van a estudiar sobre el genoma, van a leer acerca de las características del genoma, y de esas partes o de esas clasificaciones que van a leer o que van a escribir sobre ellas, van a buscar en qué parte de estas secuencias génicas o qué parte de estas secuencias génicas son las que utilizan para poder hacer una identificación de tipo forense. O en el caso de las pruebas de paternidad, que también
pues son muy famosas últimamente, ¿no? Y hay leyes que obligan a los progenitores, porque obviamente no hay que decir que los hombres son los únicos que abandonan a los niños, también las mujeres se pueden ir y dejar a sus hijos, ¿no? Entonces, en este caso, para hacer una prueba de paternidad o para buscar el padre o la madre de un niño, la pregunta es, ¿en qué secuencias génicas se basan para hacer un análisis de este tipo? Pues porque si ustedes yo les preguntara, bueno, si quiero buscar una mutación asociada a una enfermedad, pues van y buscan específicamente ya los genes descritos y las mutaciones descritas para esa enfermedad en específico. Eso ya no es difícil, ¿no? De hecho, cuando ustedes leen sobre alguna enfermedad donde hay un defecto genético, sí han visto que lo primero que hacen es comenzar por una descripción de las mutaciones, de los genes, o sea, cómo se llaman esos genes que están mutados y de la posición de esos genes en determinados cromosomas. No sé si alguna vez lo han leído así. Viene toda la descripción, porque ya los conocen y hasta les dicen una colección de mutaciones, es decir, una colección de cambios asociados a ese gen en particular que van a dar como resultado la enfermedad que ustedes tienen que estudiar. Pero en el caso de las pruebas de paternidad o de identificación de personas, ¿qué genes van a buscar o qué secuencias genéticas buscarán entre este mundo de información que contiene un genoma de una persona, claro, ¿no? Y cuando quieres hacer un comparativo con su hijo, pues sería de 2 personas. Pero bueno, esa es su tarea para mañana, ¿no? Y que tiene que ver con las características del genoma eucariota. Ya vimos que tienen hartos cromosomas. Entre todas estas bolas de cromosomas hay muchos genes. Ahora, la pregunta es, en el caso de humanos, ¿cuáles son las características del genoma eucariota? ¿Cuáles o qué secuencias de ese genoma nos van a permitir hacer una identificación de esa persona en particular? Ya sobre la marcha vamos a ver específicamente a las secuencias de DNA codificantes, cómo se expresan, cómo se regulan, pero la pregunta es, para hacer una identificación de una persona en particular o de un individuo en particular, ¿qué secuencias génicas tendríamos que buscar o estudiar para poder decir, sí era esta persona, sí era la que estaba ahí, esos restos sí eran los de él, o sí este hijo es de esta persona, ¿no? Sí es su hijo. A veces hay enfermedades que comparte que tal vez son muy raras y que pues podrían ver que por la misma mutación y por la enfermedad, o a veces obvio que hay fenotipos muy característicos de acuerdo a esa enfermedad y que tal vez por la probabilidad en la población, pues podrían decir, es que tiene esa misma enfermedad genética, ¿no? Pero no siempre ocurre así, ¿no? Si son enfermedades raras, van a encontrar, no sé, entre no sé cuántos millones de personas. Pero para hacer una identificación entre padre e hijo, ¿qué secuencias buscarían? De todas esas secuencias que ustedes van a leer y que van a hacer un cuadrito. No es necesario que anoten todas las características de eso. No sé, creo que es bastante información. Con que hagan un cuadrito y pongan DNA, cómo se va clasificando y ya eso es todo. Y de lo que sí van a buscar es cuál de esas secuencias sería la útil o la que se necesita para poder hacer un estudio de paternidad o una identificación de una persona en particular, ¿no? No busquen cómo se hace la identificación, porque obviamente está muy complejo. Nada más de esas secuencias que van a leer, ¿cuál es la secuencia que les va a permitir o qué secuencias les permiten distinguir entre un individuo y otro? Van a ver que cada uno de nosotros tiene secuencias muy particulares, o sea, tenemos nuestra propias secuencias únicas para nosotros. Aunque tuviéramos un hermano gemelo homocigoto idéntico, o sea, si digo homocigoto, es que prácticamente tenemos el genoma casi idéntico, pero por esa pequeña diferencia, puede haber una distinción entre dos individuos, ¿no? Y aún así, aunque sean casi idénticos, hay muchos estudios en diversas enfermedades donde estas personas homocigotas idénticas, al estar expuesto a distintos factores ambientales, generan una cierta diversidad, ¿no? Pero bueno, entonces ya esa es su tarea para mañana y ahora sí, ¿alguna duda con esa tarea?
por favor. ¿No? Bueno, Doctora, Doctora, una pregunta, sí, ¿se subiría escucho. o solamente es para comentarlo en clase? En clase, Ah, ok, ok. en clase. Sí, está bien, gracias. O nada más les pongo una pregunta también. Yo creo que les pongo una pregunta para que valga la pena su trabajo. La de cromosomas no se me hizo que fuera así como para ponerla ahí en el... Era muy light, pero esta creo que sí merece una pregunta. Sí, entonces sí, por favor, la pongo, si no, hoy, mañana se las pongo. ¿Sale? Pero pues ya la hacen para mañana. De todos modos ya la van a tener Doctora, lista. doctora, Perdón, ¿si sí, dime. subiría como archivo o como pregunta? Como pregunta, nada más les voy a poner una pregunta, ¿no? ¿Qué secuencias génicas son las que eh, se utilizan para hacer identificación de persona? Este, de las que ustedes leyeron en la clasificación o en la estructura del genoma eucariota, ¿qué secuencias génicas serían las que les permiten hacer una identificación entre varios individuos o poder hacer una identificación de paternidad, ¿no? Van a ver qué interesantes resultan estas secuencias y cada uno de nosotros tiene ciertas características muy particulares, ¿no? Aunque todos compartimos un genoma eucariota muy similar, ¿no? Porque pues si leen sobre genoma humano, pues no dicen el genoma humano de Jael, ¿no? Ni el de Lili o el de Gerardo o el de Cassandra, no. O sea, es un genoma en general, ¿no? Que sí, cada uno de nuestros genomas tendrá ciertas particularidades, ¿no? Que ya eso ya es otra cosa, ¿no? Y luego, si quieren identificarme a mí, especialmente a mí como persona, entonces tendrán que buscar cuáles serían las secuencias que me van a dar a mí una identidad, ¿no? Que van a permitir poder distinguirme a mí de entre los miles de millones de personas que están poblando este planeta, ¿no? O sea, aún así, iban a ver que cuando alguien les dice que cada uno de nosotros es único, ¿qué creen? Es cierto, somos únicos. Cada uno de nosotros es único, ¿no? Y en fin, pero bueno, mañana se los pongo y ya buscan la tarea. Entonces ya para lo de replicación, para ya poder terminar, porque yo siempre me salgo por la tangente y quién sabe qué ando haciendo, voy a hacerlo rápido. Vamos a ver las enzimas así rápido. Yo creo que ya la clase pasada ya varios de ustedes platicaron sobre las enzimas que participan en el proceso de la replicación. Ya habíamos visto que estas enzimas no se expresan de manera continua. Vamos a ver que existen genes que se expresan siempre. Entonces, si se expresan siempre, se llaman de expresión constitutiva, ¿no? Algunas enzimas, algunas proteínas se van a expresar de manera continua y siempre tienen que estar presentes en la célula porque son vitales para que la célula conserve o lleve a cabo las funciones que, aunque se escuche redundante, mantienen a la célula viva. Algunas otras proteínas se van a expresar bajo ciertas condiciones y bajo ciertas situaciones y se llaman de expresión constitutiva. De expresión inducible, perdón, de expresión inducible. En este caso, las proteínas de las que vamos a revisar se expresan de manera inducible cuando la célula va a entrar en ciclo celular, que ya la semana pasada platicamos, que va a ocurrir en este paso de G1 a S y que la célula va a tener que cumplir con muchos requisitos, con ciertos requerimientos que más adelante vamos a ver, que le van a permitir pasar de una fase a otra o de un nivel a otro en el proceso del ciclo celular, ¿no? Entonces, bueno, si la célula cumplió con todo y se le permitió a la célula proliferar y pasar a esta etapa de proliferación o de replicación, que sería el primer paso en la fase S del ciclo celular, entonces se expresarán estas proteínas de las que vamos a platicar rápidamente, que ya la semana pasada ya todos ustedes comentaron que eran las helicasas, las topoisomerasas, y que las helicasas pues son enzimas que van a actuar abriendo o separando las dos hebras de DNA
para poder dejar que cada hebra funcione como un molde para poder llevar a cabo la síntesis de 2 hebras de DNA, ¿no? Complementarias a a estas cadenas, ¿no? Lo hacen mediante hidrólisis simultánea de ATP y van rompiendo los puentes de hidrógeno, separando las 2 hebras. Las topoisomerasas, bueno, las topoisomerasas que habíamos mencionado o habían platicado sus compañeros la semana pasada, que van a controlar la cantidad y la topología de superenrollamientos en el DNA, que habíamos platicado un poco de que el DNA de por sí, por su estructura helicoidal, tiene la capacidad de producir un superenrollamiento y eso va a aumentar la tensión en las hebras y que en un momento dado estas enzimas van a poder disminuir esa tensión en las hebras como cortando, ¿no? Estas topoisomerasas pueden cortar y luego sellar los extremos que cortaron en una hebra o en ambas hebras. En una hebra serían las topoisomerasas tipo 1 y en ambas hebras las topoisomerasas tipo 2, ¿no? Que les van a permitir cortar, girar y volver a sellar, cortar una hebra o cortar 2 y volver a sellar, ¿no? Las primasas como tal son enzimas que van a llevar a cabo un proceso de síntesis de RNA a partir de DNA. ¿Por qué síntesis de RNA a partir de DNA? Bueno, inicialmente, cuando está comenzando el proceso de la replicación, las DNAs polimerasas no pueden comenzar de manera directa la síntesis de DNA. Vamos a ver que las DNAs polimerasas necesitan de varios factores muy específicos. Uno de ellos es que las DNAs polimerasas requieren de un extremo 3' hidroxilo. ¿Se acuerdan del extremo 3' hidroxilo cuando vimos estructura del DNA? Ah, mira, aquí alguien quería platicar. Perdón, Sherlyn y Luis Octavio, acabo de ver que querían participar. ¿Se acuerdan cuando vimos la estructura del DNA y los extremos 3' hidroxilos? ¿Se recuerdan? ¿Está en dónde los extremos 3', por favor? ¿No? ¿En las pentosas? En las pentosas, ¿no? Pero las primeras cadenitas que se van a formar parte de los extremos 3' hidroxilo, los primeros que van a participar en esta parte serían de una ribosa, ¿no? Y las primasas lo que van a hacer, o la primasa lo que va a hacer es sintetizar una cadena de RNA. Lo primero que ocurre después de abrir las 2 hebras de DNA para poder comenzar como tal la síntesis de DNA es formar una cadena de RNA complementaria al molde de DNA. Y esto tiene una razón. Su razón es que las DNAs polimerasas no pueden comenzar sin un extremo 3' hidroxilo. Si bien es una cadena de RNA, que también se conoce como cebador, o también lo pueden leer como primer, es una cadena de RNA, no significa que se vaya a quedar allí para siempre. Ya después vamos a ver que estas cadenas de RNA que funcionan como cebadores y que son fundamentales para la actividad de las DNAs polimerasas, se van a eliminar. La primasa en célula procariota es una enzima que así se llama, solo primasa. En células eucariotas, pues no es una primasa como tal, así sola. La primasa va a formar parte o va a ser parte como una subunidad de una DNA polimerasa llamada DNA polimerasa alfa. Entonces, en el caso de células eucariotas, al comienzo de la replicación, no vamos a decir que participa una primasa como tal, va a participar una DNA polimerasa que tiene una subunidad o un dominio de primasa, que será la responsable de llevar a cabo la síntesis del cebador o del primer, ¿no? Para poder comenzar la síntesis. Aquí
les puse algunos ejemplos de algunos antibióticos utilizados que pueden inhibir a la ADN girasa o la topoisomerasa. Sé que íbamos a comenzar con eucariotas, pero no quité esta diapositiva muy a propósito. En el caso de la replicación eucariota y procariota, yo les había dicho que el mecanismo es muy similar, es casi igualito. Casi, pero no completamente igualito. Una de las diferencias es que algunas veces van a encontrar los nombres distintos, ¿no? En el caso de la topoisomerasa, a ella la van a llamar algunos libros como, o la van a nombrar como ADN girasa, ¿no? Si leen ADN girasa, pues se está refiriendo a una topoisomerasa y en este caso a una topoisomerasa tipo 2. Existen algunos antibióticos que pueden actuar inhibiendo a la topoisomerasa bacteriana tipo 2 o ADN girasa. Si la inhiben, cuando la ADN girasa o topoisomerasa tipo 2 corta las dos hebras de DNA, el DNA se va a comenzar a degradar y entonces es una forma de conducir a la muerte celular, en este caso a la muerte bacteriana. Otro medicamento que se utiliza que puede bloquear a topoisomerasas, en este caso topoisomerasas tipo 2 humanos, es la doxorubicina, el etoposído y el tenipósido. Estos los utilizan como antineoplásicos. Aquí está mal escrito. Ajá. Y estas lo que hacen es acelerar la velocidad con la que la topoisomerasa 2 corta, escindir es cortar el ADN y a la vez reducen la velocidad con la que se cierran las rupturas. Entonces, estos dos se utilizan para matar células. Uno en bacterias y entonces va a funcionar como antibiótico y el otro en células humanas y entonces va a funcionar como un antineoplásico. El conocimiento de cómo funcionan las células, pues, perdón, las enzimas en los procesos celulares, pues va a permitir diseñar ciertos fármacos para tratar diversos padecimientos. Entonces, esto nada más es como un comentario a propósito. Entonces, otra enzima que nos interesa serían las nucleasas que ya habíamos mencionado que vamos a ver que existen enzimas que tienen estos dominios de las enzimas que vamos a revisar. Vamos a ver que hay enzimas que tienen dominios de nucleasas, ¿no? Estas enzimas con dominios de nucleasas pueden ser o exonucleasas o endonucleasas. ¿Y cuál es su función? Pues degradar el DNA y lo pueden degradar en sentido 5' 3', en los extremos o en sentido 3', 5', comenzando por los extremos de las hebras, o podemos platicar también o podemos encontrar sobre varias enzimas que tengan actividad de endonucleasa. Estas lo que hacen es degradar ácidos nucleicos desde cualquier punto en la molécula del DNA. Vamos a ver en mecanismos de reparación ciertas endonucleasas que van a mediar cortes en secuencias o en regiones con ciertas características muy específicas. En técnicas de biología molecular vamos a ver que existen una serie de enzimas que se conocen como enzimas de restricción y todas estas enzimas de restricción pues son endonucleasas y las enzimas de restricción pues son fundamentales para estas tecnologías de biología molecular y para permitir poder hacer recombinaciones genéticas en secuencias muy específicas de diversos genomas. Las enzimas de restricción vamos a ver más adelante que son el sistema inmunológico de las bacterias, ¿no? Las bacterias no producen anticuerpos, las bacterias producen endonucleasas, es decir, enzimas que van a tener la capacidad de degradar secuencias de DNA que no son propias a la bacteria. Entonces, van a poder identificar esas secuencias y eliminarlas de su genoma y sacarlas, ¿no? Y esto sería como un sistema inmunitario bacteriano, que son muy utilizadas en biología molecular para hacer diseños y para hacer clonación de diversas secuencias genéticas, ¿no?
Ligasas, ya también sus compañeros, alguno mencionó acerca de las ligasas que van a formar enlaces fosfodiéster, ¿no? En extremos 3' de una hebra de ácido nucleico o de extremos 5' de otra hebra, ¿no? Y los sustratos, bueno, las DNAs polimerasas, para poder llevar a cabo su función, ya mencioné que necesitaban varias situaciones. Uno, un extremo 3' hidroxilo proporcionado por el prímero cebador, y también requieren desoxinucleótidos trifosfato. Estos son su sustrato, ¿no? Van a requerir de ATP, GTP, CTP y DTP, ¿no? Cada uno de ellos unidos a un trifosfato. Recuerden que cuando vimos estructura del DNA yo les dije que para fines de replicación deben de tener un grupo trifosfato unido. No puede haber síntesis de DNA con nucleótidos sin grupos trifosfato unidos, ¿no? Que van a permitir entonces que estos desoxinucleótidos se incorporen durante la síntesis, y también van a ser importantes o necesarios para que pueda haber el ataque nucleofílico y entonces la formación del enlace fosfodiéster entre un nucleótido y otro, ¿no? Otra proteína, ya para terminar, es el antígeno nuclear de células en proliferación. No sé si alguno de ustedes leyó sobre esta proteína llamada PCNA. Si ven, ya estamos haciendo la lista de súper. Para poder sintetizar DNA, obvio, primero necesitamos DNA. Ese DNA, pues, está en el genoma que se va a replicar. Y luego las enzimas, que ya estamos viendo una por una. Para mañana, entonces, por favor, vemos la función del antígeno nuclear en células de proliferación. Vemos enzimas que van a llevar o que van a participar en el proceso de maduración de los fragmentos de Okazaki. También, por favor, vamos a comenzar ya a ver, así ya vamos a aterrizar bien en las diversas DNAs polimerasas. Yo creo que ya vieron que son muchas DNAs polimerasas. Ya alguna de ustedes o alguno de ustedes la semana pasada nos platicó un poco acerca de las DNAs polimerasas eucariotas. Entonces vamos a ver cuáles son las pequeñas diferencias que hay entre cada una de ellas y cuál es la función. En general todas son DNAs polimerasas, es decir, todas sintetizan DNA, pero vamos a ver bajo qué condiciones y cuál, digamos, sería la más eficiente para poder replicar toda la información genética en un mecanismo de replicación. Entonces nos vemos mañana, por favor. Gracias, Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Gracias.